Ella es Estrella. Y ella es Yania. Y esto es Banana Milk. ¡Hola! Hablar de videos de K-pop que te hacen llorar. Usualmente cuando pensamos en K-pop pensamos en estos videos brillantes, coloridos, con ritmos muy prendidos, muy felices y muy vibrantes, pero pues no siempre es así. El K-pop también tiene su lado calmado, triste y baladoso. El K-pop de hecho tiene muchísimos lados, pero hoy decidimos explorar ese pedacito de lágrimas y tristeza para esos días que quieres llorar con K-pop. El primer video de la lista es I Told You I Wanna Die de Hogak. Desde el título ya está bien matador esto. En realidad es la continuación de un video anterior que se llama Hello. Al principio los dos amigos se ven envueltos en problemas con una pandilla y uno de ellos consigue una novia y consigue una motocicleta. Y Hyunjin, que es el que tiene novia, se distancia de su mejor amigo pues por andar de romántico. Y en esta segunda parte vemos al principio como la pandilla con la que se metieron en problemas está golpeando a Jonghyun y Hyunjin no está ahí para ayudarlo. Llega tarde y al mismo tiempo estamos viendo cómo Sora, que es la novia, está esperando en la parada del autobús por su novio Hyunjin, el cual, bueno, para no hacerles el cuento largo, nunca llega, les dan una paliza, a los dos los acuchillan, todo el mundo muere, todo el mundo explota. Al final hace todo por llegar con ella, pero no llega desangrándose básicamente. Y esto no es lo que hace el video más triste, sino la voz de Hogak, que es toda triste y desgarrante. La escuchas y aunque no sepas lo que está diciendo la letra, te entra el sentimiento. La letra lo que dice es: te extraño a morir, quiero estar contigo, prefiero la muerte a estar sin ti. Sí está pesada. Otra canción que seguramente te va a hacer llorar se llama In Heaven de JYJ. Este video está súper triste. Trata de una pareja donde el protagonista se ve que está en una junta de trabajo y tiene el celular como a un lado y empieza a entrar una llamada y al mismo tiempo estás viendo las tomas de la novia. Tiene cara de estrés, de que está a punto de hacer algo muy malo si alguien no le contesta el teléfono. El novio no le contesta el teléfono y entonces ella camina hacia los coches y se suicida. No me esperaba eso. Eso pasa en los primeros segundos del video y eso fue lo que enseguida me atrapó porque dije, wow, Corea es el número 1 en el índice de suicidios en el mundo y lamentablemente es un tema del que casi no se habla cuando es algo que los rodea todo el tiempo. Este video está súper pesado porque desde el principio pues te avientan el coche en la cara literalmente. Lo padre del video es que después como que alguien le da una segunda oportunidad, se regresa el tiempo, él abre la puerta y ella entra a su apartamento de hola, ¿cómo estás? Y él está todo de que eres un fantasma. ¿Qué es esto? Y se da cuenta en el calendario que regresó en el tiempo y que no se ha muerto todavía. Entonces trata de compensar todo ese tiempo dándole regalos y pasando más tiempo con ella, pero al final no pueden evitar lo que el destino les tiene preparados y pues terminan muriéndose los dos. Pero por lo menos él decidió irse con ella y pues al final están in heaven, que es como se llama la canción, y se ve que están en una banquita agarrados de la mano como felizmente, aunque pues se murieron, pues están muertos. La canción está muy bonita y lo más interesante de todo, esta canción la escribió Jae-jung cuando uno de sus amigos cercanos se suicidó y justo la noche anterior le marcó y le dijo de que hey, vamos a salir. Le dijo de que pues luego, como que no pensó que algo así iba a pasar y obviamente se sintió súper culpable y escribió esta canción. Entonces tiene como que mucho sentimiento y la verdad se los recomiendo mucho, vayan a ver el video para que lloren. Para que lloren y sientan cosas. La siguiente canción era obligada que estuviera en la lista y es Haru Haru de Big Bang. Yo creo que todo el mundo conoce esta canción y la historia triste que encierra el video. Es puro drama eso. Ajá, la novia de G-Dragon está enferma, pero no quiere que G-Dragon sepa, entonces va y le dice a todos los demás menos a él. Luego corta con él y luego se va y se muere al hospital. Y luego alguien le avisa a G-Dragon lo que en realidad pasó. Y G-Dragon corre al hospital, pero pues obviamente ya no la alcanza. Entonces ella se fue mientras él estaba enojado con ella. Entonces, ¿qué puede ser peor que eso? Que ya no te puedas disculpar con alguien por haber pensado mal. Y es que aparte, ella le hace creer que está saliendo con T.O.P. Ajá. Y entonces él es como, aparte, me cambiaste por mi mejor amigo. Qué feo que tú estás todo enojado y así realmente lo está haciendo por...
O sea, ¿a quién se le ocurre que es una buena idea? Que imagínate cómo se va a sentir esa persona después cuando se da cuenta de la verdad. Imagínate G-Dragon cómo se sintió cuando descubrió que pues no era cierto y que le mintió. Sí, la verdad creo que no lo planeó bien la mujer. Ya se quedó él con toda la culpa y con todo. Ella de que pues ya se fue. Y pues ella ya bien tranquila. Y la última canción de la que vamos a hablar hoy se llama Because I'm a Girl y es de Kiss. Esta canción es una canción de old school K-pop, es viejísima. Es más, creo que esa canción se hizo viral. Yo creo que fue la primera canción de K-pop viral en el mundo. Fuertes declaraciones. Esa canción llegó a mí. Creo que YouTube no existía todavía. ¡Ay, qué! ¿Es en serio? Yo me acuerdo buscar el video y bajarlo de que en estas aplicaciones que bajabas en la computadora y bajabas música y videos porque no existía YouTube. El video es un cortometraje de como 10 minutos. Está súper, súper triste. Es más, no sabía en ese entonces yo qué idioma estaban hablando en ese video, pero está súper triste y me hacía llorar. Desde que pones la canción, la melodía está súper como baladosa y tiene como mucho piano y mucho, como que automáticamente te pones de que en el mood. Sí, te pones triste automáticamente con escuchar la melodía. Y luego el video se trata de un fotógrafo que está en las calles trabajando, haciendo una sesión de fotos, y una chava pasa caminando y sin querer toma una foto. Y el amor de su vida. Terminan mudándose juntos. En el momento en el que se mudan, pues él sigue con su estudio, como que tiene un cuarto oscuro en su casa. Ella entra al cuarto oscuro porque él le habla desde el trabajo y le pide que le busque alguna cosa. Y en el momento de ella buscar algo, mueve algo y se le caen químicos a los ojos, como que él los dejó destapados. Y se queda ciega. Lo triste del video es que ella se va a cirugía y él le dona sus ojos. Pero ella no sabe. O sea, él le dona sus ojos y desaparece de su vida por completo. Quita todas las fotos que tenía de él, como si él nunca hubiera existido. Y lo más triste de todo, al final hay una escena donde él está sentado en una banca y ella pasa y no lo reconoce. Y está muy triste. ¿Por qué la gente hace eso? ¿De qué sirve desaparecer de la vida de alguien? O sea, no. Díganse las cosas. Te doné mis ojos. Ay, muchas gracias. Igual y se hubieran casado. Sí. Ay, ya sé. No puedo. Voy a llorar. Está muy triste, está muy largo y sí está bastante viejito. Entonces no he encontrado ninguna versión con muy buena calidad. Pero vale infinitamente la pena los 10-15 minutos que dura el video. Si quieren llorar, obviamente. No podemos dejar la oportunidad de mencionar también a la canción de Please Don't de K-Will. Ya hablamos de esta canción en otro video. Está súper triste. Me parece que es un tema también del que casi no se habla. Entonces vayan a checarlo. Y otra canción que también ya hemos mencionado en videos anteriores es la de The Light de The Ark. Que ya se murió. Es un video muy triste, pero aparte muy bonito. Como que tiene un mensaje bonito, independientemente de que está triste, no como las otras que acabamos de mencionar, que todas son tragedias. Les vamos a dejar todos los links de los videos aquí en la descripción por si quieren ir a verlos. Igual si a ustedes se les ocurre algún otro video que les ha hecho llorar de K-pop o que les gusta mucho y les parece muy triste, también lo pueden dejar abajo en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó y si los hicimos llorar, nos pueden regalar un like. O también se pueden suscribir para más videos cada semana. Recuerden que también nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Twitter e Instagram. Estamos como Banana Milk TV. Y también me pueden encontrar a mí en Snapchat, en CianMB, donde van a encontrar cosas graciosas y pequeños sneak peeks de todos los videos que estemos grabando. Ahora sí, esto fue todo por hoy. Nos vemos el próximo jueves con más Banana Milk. Bye.